Nuevamente, para el circuito de la figura determinar los valores de la corriente colector y el voltaje colector emisor. En este caso tenemos esta forma de polarizar el transistor, donde en este caso, para una configuración de este tipo, lo que se suele hacer es llevar esto a esta situación de acá. Para lo cual, en términos simples, hay que hacer el equivalente Thevenin de esta configuración. O sea, estamos llevando esta red a su equivalente Thevenin, reemplazando toda esta configuración que sería la fuente con estas dos resistencias, que esta fuente, la misma fuente VCC y la fuente que estaría pegada acá, colocando el equivalente a una fuente con una resistencia en serie. Este circuito, ¿cómo quedaría dibujado realmente? Para tener visualizado un poco la idea. Este circuito, esto significa lo siguiente, significaría esta es la forma simplificada de esta configuración que voy a dibujar acá, que sería más 10 volts, una resistencia de 10 kilo ohm acá, después otra resistencia acá. Esta voy a colocar R2, voy a colocar los R nomás para simplificar la notación. Esto sería R1, esto sería VSC, esto sería R2, entonces de aquí entramos al transistor, el colector va a RC y VSC por acá, más menos, y el emisor va hacia RE. O sea, este circuito es la forma comprimida de escribir esto. Entonces lo que se hace es calcular el voltaje Thevenin de toda esta configuración VCC, R1 y R2 y se lo transforma en una fuente en serie con una resistencia. Eso más que nada para facilitar operaciones. Aquí, viendo este dibujo, ustedes entenderán por qué prefiero trabajar con estos circuitos. Dado este paréntesis, esto de acá sería equivalente a colocar el voltaje CC acá y esto de aquí sería el voltaje BB, que sería el voltaje Thevenin de esa configuración. Entonces aquí tenemos, para esta parte, la configuración de divisor de tensión, donde B sub BB sería R2 partido en R1 más R2 por BCC. En este caso, R1 es 10, R2 es 2,2, entonces nos quedaría aquí 2,2 dividido en
10 más 2,2 por VCC, que en este caso era 10 volts, y con esto obtenemos el voltaje VB, que sería 2.2 por 10 dividido en 12.2, aproximadamente 1,8 volts. Ese sería el voltaje BP. Y en este caso, para calcular la resistencia térmica, acuérdense que la fuente de voltaje se cambiaba por un cortocircuito. Entonces tenemos una fuente de voltaje A, entonces esto implicaría que este cortocircuito se conecta a tierra. Entonces lo que tendríamos en la práctica sería R1 en paralelo a R2, de donde ese sería el RT, y sería el paralelo entre estos dos, entre estas dos resistencias. Entonces, el RT Thevenin sería el paralelo entre R1 y R2, que sería el producto partido por la suma R1 es 10, R2 es 2,2. Entonces sería 10 por 2,2. 10 más 2,2 kilo ohms. Eso sería. Y esto nos daría aproximadamente 1,8 kilo ohms. Entonces tengo que esta configuración la voy a reemplazar por lo siguiente. Aquí tengo 10 volts. Esto sería R colector acá, que es 10, que sería 3,6 kilo ohms. A ver. Esto sería 10 volts. Esto sería 3,6 kilo ohms. Un kilo ohms en el emisor. Y aquí tengo 1,8 kilo ohms. Y aquí tengo 1,8 volts. Entonces con eso tenemos armado el circuito equivalente completo. Y de aquí hay que hacer los mismos desarrollos que hemos hecho antes. Estoy viendo que aquí falta un dato, que es el beta, que lo vamos a necesitar acá, beta 100. Vamos a tener lo siguiente, de que vamos a hacer LBK voy a poner un poquito más acá, ahí estamos. En esta malla, porque aquí vamos a tener
si esta es la corriente de base, más menos, tenemos aquí voltaje base emisor, aquí tenemos la corriente de emisor, aquí tenemos la corriente colector, ese sería el voltaje de la resistencia, y este acá sería el voltaje colector emisor. Y voy a aprovechar de colocar aquí la otra malla que hay que resolver, que sería esta de acá. Ya. Incluso si uno analiza posteriormente este circuito, uno al principio podría despreciar esta caída de voltaje acá, debido a que esta corriente de base es mucho menor que esta corriente de emisor. Aquí vamos a calcular sin despreciar nada, de una manera larga. Entonces, aplicamos ley de voltaje de Kirchhoff en la malla A, voy a escribirla abajo aquí para... Vamos a tener 1,8 volts, vamos a tener aquí 1,8 volts, menos la corriente de base por 1,8 kilo ohms, menos el voltaje base emisor, menos la corriente de emisor por la resistencia, que en este caso sería 1 kilo ohm. Entonces vamos a tener más 1,8 volts, menos la corriente de base por 1,8 kilo ohms, menos el voltaje base emisor, que es 0,7 volts, menos la corriente de emisor, que es beta por la corriente de base, por 1 kilo ohm. Entonces, 1,8 menos 0,7 es 1,1 volts, menos la corriente de base por 1,8 kilo ohms, menos 100 por IB por IB, este beta es 100, 100 por 1, esto sería IB por 100 kilo ohms, igual a 0. Entonces aquí se puede hacer el siguiente despeje de que IB factor de 1,8 más 100 kilo ohms va a ser igual a 1,1 volts, de donde se debería poder deducir fácilmente la corriente de base, que debería ser 1,1 volts dividido en 100 más 1,8 sería 101,8 kilo ohm. Y esto nos va a dar una corriente de base que sería 1,1 dividido en 101,8 que sería 10,8 por 10 a la menos 3. Ojo, esto es volt partido en kilo ohm, por lo tanto esto nos da miliamperes. O sea, la corriente aquí de base es muy chica.
Y teniendo la corriente base, uno puede calcular la I del colector y la I del emisor. Acuérdense que aquí estamos suponiendo que para betas grandes, la I del colector y el I del emisor se pueden considerar iguales. Y esto sería igual al beta por el I de base, o sea, 100 por 10,8 por 10 a la menos 3 miliamperes. Entonces esto por 100 nos daría 1,08 miliamperes. A ver, aquí. Me está quedando poquito espacio. A ver qué puedo hacer ahí. Me está quedando poquito espacio como para resolver la malla B. Voy a tener que hacerlo aquí abajo. No se puede intentar hacer algo, a ver. No, porque tengo capas diferentes, así que voy a tener que escribir en el espacio de abajo. Entonces, finalmente, teniendo eso, podemos decir, aplicando LBK en la malla B, vamos a tener 10 volts menos la corriente colector por 3,6 kilo ohms menos el voltaje colector emisor menos la corriente emisor por la resistencia emisor igual a 0. La resistencia emisor es 1 kilo ohms. Y ahí menos, se tiene que ser menos. Entonces de aquí nos va a quedar lo siguiente, que el voltaje colector emisor sería 10 volts menos 1,08 miliamperes por 3,6 kilo ohms menos 1,08 miliamperes por 1 kilo ohm. De donde el voltaje colector emisor sería 1,08 por 3,6 menos 1, 4,6 por 4,6, 4,97. Quedaría 10 menos 4,97 volts, 5,03. Entonces el voltaje colector emisor terminaría siendo 5,03 volts. Y ahí quedaría resuelto el problema. Nos alcanzó justo para que entrara todo. Aquí tenemos otro ejemplo de polarización de transistores. Está agregando una complejidad adicional, que es tener que hacer un equivalente Thevenin. Esta es otra manera de polarizar el transistor. Dice, para el circuito de la figura, con beta igual a 100, determinar los valores de corriente colector y voltaje colector emisor. Ahora hay una particularidad, que lo que hacemos es que la fuente que estaba por acá, ahora la reemplazamos por una fuente que está polarizada al revés, pero que está puesta acá. Veamos qué efecto va a tener eso. Esta es otra forma de polarizar un transistor. Entonces voy a dibujar las dos mallas acá. Aquí sería esta y la otra acá. Aquí tenemos la malla A
Y ahí voy a necesitar otra malla como por acá. Ahí estamos. De hecho, aquí están todas las polaridades. Claro, aquí yo coincido. Sí. La polaridad es correcta porque yo tengo la corriente de base, la corriente de emisor. Por aquí vendría la corriente de colector. Esto de aquí sería el voltaje colector emisor. Y este aquí sería el voltaje base emisor. Entonces hay que empezar a plantear las ecuaciones nada más. Entonces nuevamente, aplicando ley de voltaje de Kirchhoff en la malla A, vamos a tener en la malla A, en este caso, sería, voy a escribirla acá abajo para que menos IB por 2,7 kiloohms. Menos el voltaje base emisor, menos el voltaje, la caída de voltaje en esta resistencia, que sería la corriente de emisor por 1 kiloohms. Y estamos recorriendo de menos a más la fuente de 2 volts. Entonces aquí tenemos esto acá. Y lo que voy a hacer ahora es trasladarlo arriba. Lo escribí para poder verlo fácilmente. Ahora lo dejo acá. Entonces nos quedaría menos IB por 2,7 kiloohms. Voltaje base emisor es 0,7 volts. Y E sería, sabiendo que, voy a escribir acá de que IB, la corriente emisor es beta veces la corriente de base, que sería 100 veces la corriente de base. Entonces puedo escribir aquí IE y B por 100 por 1 kiloohm más 2 volts igual a 0. Entonces nos va a quedar 2 menos 0,7, 1,3 volts menos IB es factor de 2,7 más 100 kiloohms igual a 0, y aquí se puede sacar la corriente de base, se puede despejar. $1,3 volts, 2,7 más 100 es 102,7 kiloohms. Y aquí nuevamente nos quedaría una corriente muy pequeña en miliamperes. Que sería 1,3 dividido en 102,7. Que sería 12,66 por 12,7 por 10 a la
menos 3 miliamperes. Entonces, la corriente de emisor, que a su vez va a ser igual a la corriente de colector, va a ser 100 veces la corriente de base, que sería 100 veces 12,7 por 10 a la menos 3 miliamperes, y eso sería igual a 1,27 miliamperes. Entonces con eso tenemos la corriente de base. Tenemos la corriente base, la de colector y la de emisor, y podemos plantear la malla B para poder calcular el voltaje colector-emisor. Entonces, aplicando LBK en la malla B, es lo que vendría ahora. ¿Cómo quería el LBK en la malla B? Sería, escribirlo aquí abajo, más 10 volts, menos la corriente de colector por 3,6 kilo ohms, menos el voltaje colector emisor, menos la corriente de emisor por la resistencia que tenemos ahí, que es 1 kilo ohm, y tenemos que sumarle los 2 volts que están aquí abajo. Más 2 volts igual a 0. Nos quedaría esto. Entonces todo esto de acá, no. Lo voy a agarrar acá. Lo tiro por acá. Entonces vamos a tener aquí 12 volts menos el voltaje colector emisor menos 1,27 miliamperes, nos va a quedar acá, por 3,6 kilo ohms menos 1,27 miliamperes por 1 kilo ohm igual a 0. Por lo tanto, el voltaje colector emisor pasaría a ser 12 volts menos 1,27 miliamperes por el producto, o por la suma de 3,6 más 1 kilo ohms. Que sería 12 menos 5,82 aproximadamente es esta operación completa volts. Y eso nos daría 6,18 volts de voltaje colector emisor. Y ahí estaría. Ahí tenemos el segundo, este ejemplo donde tenemos una pequeña variante que es cambiar la posición y la polaridad de esta fuente que tenemos acá para poder polarizar la base. Para el circuito de la figura con beta igual a 100 determine los valores de la corriente de colector y el voltaje colector emisor. Bueno, aquí la cosa es un poco diferente. De partida en esta configuración aquí tengo más 15 volts. Esto es equivalente a colocarle una fuente de voltaje, pero vamos a dejarlo hasta acá. Tenemos que la corriente colector es esta. Esta sería la corriente colector. Aquí tenemos la corriente de base. Sí, como la corriente colector es mucho mayor, aquí tenemos que asumir de que la corriente colector y la corriente emisor
va a ser igual a la corriente de emisor, que es mucho mayor a la corriente de base. Por lo tanto, la corriente que va a pasar por acá va a ser la corriente colector. Tenemos una caída positiva acá, tenemos una caída así acá. Aquí tenemos voltaje base emisor. Y aquí tenemos el voltaje colector emisor. Entonces podríamos plantear lo siguiente acá, de partida. Tendríamos que hacer LBK Esto está conectado a una fuente más 15 volts, el cual voy a tener necesario hacer el dibujo, que tendría que ser, esa configuración corresponde o equivale a tener esto. Un momento, voy a tener que hacer el dibujo acá. Y aquí en medio colocar una fuente de 15 volts más menos. Entonces tendríamos que hacer dos mallas acá. La malla A es una malla que iría más o menos por aquí. Déjame. Tendríamos que hacer una malla un poco larga acá. Sería esta así. Una malla un poco grande, una malla que iría por acá, 15 volts, después pasa por esta resistencia, pasa por esta resistencia de base, por el voltaje base emisor y llega hasta el emisor, o sea, llegaría de aquí hasta acá. Que esta sería la malla A y la malla B sería esta malla interior de acá. Esa sería la malla B. Es una primera malla que toma el circuito por fuera y una segunda malla que tapa esta parte interior. Entonces, vamos a tener lo siguiente, aplicando LBK en la malla A. Aquí vamos a tener más 15 menos la corriente colector por 1 kilo ohm. Voy a escribirlo acá. Ya, voy a, para ser más riguroso, aunque sería esto, aunque la aproximación daría, no haría mucha diferencia, me acuerdo que esta es corriente colector más corriente de base. No, así no. Mejor dejo corriente colector nomás. Corriente colector por 1 kilo ohm más menos la corriente de base por 200 kilo ohm menos el voltaje base emisor, que aquí llegamos a este otro punto.
O sea, la vuelta la damos desde este símbolo hasta este símbolo, desde tierra hasta tierra. Menos voltaje base emisor igual 0. Entonces nos quedaría aquí 15 volts menos el voltaje, la corriente colector, que es beta por la corriente de base, que es 1 kilo ohms, menos corriente de base por 200 kilo ohms, menos 0,7 volts igual 0. 15 menos 0,7 es 14,3 volts, menos la corriente de base, que sería 100 por 1 kilo ohm, más 200 kilo ohm. Igual a 0, y de aquí uno puede deducir la corriente de base, que sería, ¿sí? 14,3 volts, 100 más 200 nos quedaría 300 kilo ohms. $14.3 partido en 300. Aquí eso nos daría 47,7 por 10 a la menos 3 miliamperes, y la corriente colector, que es la corriente de emisor, que es beta veces la corriente de base, o sea, 100 veces 47,7 por 10 a la menos 3 miliamperes, o sea, esto por 100, nos da 4,77 miliamperes. Entonces, con esto tenemos calculado lo que sucede en la malla A. Y tenemos calculado corriente de base y corriente de colector y de emisor. Y con esto en la malla B podemos hacer el cálculo de cuánto sería el voltaje colector emisor. Se nos quedaría acá, aplicando LBK en la malla B, nos quedaría, sería más 15 menos la corriente colector por 1 kilo ohm menos el voltaje colector emisor. No hay resistencia acá en el emisor, por lo tanto eso es igual a 0, de donde se despeja que el voltaje de colector emisor va a ser 15 volts menos la corriente colector por 1 kilo ohm, que sería 15 volts. La corriente colector es 477 miliamperes, por 1 kilo ohm, lo que nos daría 15 menos 477 volts, eso sería 10,23 volts. Eso sería el voltaje colector emisor. Y ahí estaría resuelto este caso. De caso con realimentación de colector, que es otra forma de polarizar el transistor.
Quedamos con este último, tenemos este circuito de la figura, determinar corriente de base, corriente colector y voltaje colector emisor, sabiendo que el beta es 300, R1 es 1 megaohm y R2 es 2 kiloohm. 1 megaohm este 1 megaohm sería $1000 kiloohm. Ya pues. Entonces, vamos a tener tal como la vez anterior, que hay que generar dos mallas. Una que sería esa. Aquí. Y la otra por acá. Esta sería la malla A. Y vamos a necesitar... pero hay un tema acá. Antes de este dibujo, para efecto de ilustración, lo primero que habría que hacer sería tirar esta fuente, dibujarla como lo hicimos en el problema anterior, para poder ilustrar mejor las leyes de voltaje. Que sería más o menos el equivalente a... Aquí tengo la Tierra, y aquí tengo la fuente. $10 volts. En consecuencia. Ahora sí puedo hacer esta malla. Acá, entonces esta sería la malla A, ¿sí? ¿Va a almorzar? Perfecto. Provecho. Y por otra parte, haríamos la malla B por acá. Esta sería la malla B. Entonces, vamos viendo polaridades. Tenemos que aquí sería esta aquí sería la corriente colector, esta aquí sería la corriente base. Podemos decir que esta aquí es la corriente colector porque la corriente base es muy baja. Es mucho menor que la de base. Entonces esto sería más menos. No me gustó mucho cómo quedó esta corriente colector acá. Entonces tenemos polaridad más menos. Esto sería voltaje base emisor. Y esto sería voltaje colector emisor.
Ahí quedaría todo. Entonces lo mismo que hacemos acá sería aplicamos ley de voltaje de Kirchhoff en la malla A, que sería toda esta malla grande, y aquí nos quedaría más 10 menos IC por la resistencia 2, que es 2 kiloohms, menos la corriente de base por la resistencia de 1, que era 1 megaohm, que sería 1000 kiloohms, menos, seguimos viajando por acá, el voltaje base emisor. Este es el que nos quedaría acá. Este por acá. Es volts. Entonces vamos a ir desarrollando. ¿Qué nos quedaría? 10 volts menos la corriente colector, que es beta veces la corriente de base por 2 kiloohms, menos la corriente de base por 1000 kiloohms, menos el voltaje base visor, que es 0,7 volts igual a 0. 10 menos 0,7 es 9,3 volts, menos, esto es 300 por 2. Entonces nos quedaría 300 por IB por 2 kiloohms, menos IB por 1000 kiloohms igual a 0. Entonces nos va quedando 9,3 volts, menos 300 por 2, 600, menos 1000, IB por 1600 kiloohms, 300 por 2, 600, más, aquí tengo 1000, al factorizar nos queda 1600 acá. Por lo tanto, la corriente de base pasaría a ser 9,3 volts partido en 1600 kiloohms y eso nos daría 5,81 por 10 a la menos 3 miliamperes. La corriente colector va a ser igual a la corriente de emisor, que va a ser igual a beta por IB, que es 300 por 5,81 por 10 a la menos 3 miliamperes, por 300, eso nos daría aproximadamente 1,74 miliamperes. ¿Ok? Entonces con eso tenemos la ley de voltaje Kirchhoff en la malla A, y con la ley de voltaje Kirchhoff en la malla B calculamos el voltaje colector emisor. Sacando L de K en la malla B, ¿qué vamos a tener?
más 10, menos la corriente colector por R2, que es 2 kilos, menos el voltaje colector emisor, igual a 0. Entonces vamos a tener más 10 volts, menos la corriente colector por 2 kilo ohm, menos el voltaje colector emisor, igual a 0. El voltaje colector emisor en consecuencia sería 10 volts, menos la corriente colector por 2 kilo ohm. La corriente colector la hemos calculado que era 1,74 por 2 kilo ohms. Esto nos daría aproximadamente 10. Es 1,74 de fracción, por eso aquí nos queda 3,49 volts aproximadamente. Por lo tanto, el voltaje colector emisor nos daría 6,51 volts. Y con eso tendríamos resuelto también este circuito. Si para el circuito de la figura el parámetro del transistor es beta 100, mientras que RB es 200 kilos, RC 4 kilo ohms y RE 1 kilo ohm, determinar los valores de la corriente de base, corriente colector y voltaje colector emisor. Lo mismo de siempre. Este problema es más que nada una especie de recapitulación de lo que habíamos visto hasta las clases anteriores. ¿Ya? Entonces, tengo esto de acá. Vamos a tener esta malla acá. Y vamos a tener esta malla por acá. Esto es el refresh de lo que hemos hecho anteriormente. ¿Sí? Ya. Tenemos dos mallas acá que hay que ver. Ya. Tenemos los signos, tenemos más menos acá. Más menos. Esta sería la corriente de base. Esta es la corriente de emisor. Esta sería la corriente de colector. Este sería el voltaje colector emisor. Tenemos esas polarizaciones. Y nos faltaría esta de acá que es voltaje base emisor. Entonces hay que plantear aquí LBK en la malla A y LBK en la malla B. Voy a aplicar LBK en la malla A. ¿Qué malla vamos a tener acá? Será estamos recorriendo de menos a más 10 volts, menos la corriente de base por la resistencia B, menos el voltaje base emisor, menos la corriente de emisor por la resistencia de emisor, igual a 0. Y esto lo vamos a tirar para acá.
Vamos reemplazando. Sería más 10 volts. La corriente de base por la resistencia B, que es 200 kilo ohms, menos el voltaje base emisor, que es 0,7, y la corriente de emisor, que sabemos que es 0,7 volts, que es beta por la corriente de base, por la resistencia de emisor, que es 1 kilo. Vamos desarrollando. 10 menos 7 es 9,3 volts, menos IB por 200 kilo ohms, menos beta, que es 100 por IB, menos por, no menos, por 1 kilo ohm igual a 0. Entonces nos quedaría aquí 9,3 volts menos IB, factor de 200 kilos, más 100 por 1 kilo, 100 kilos. 200 más 100, entonces esto sería kilo ohm igual a 0, por lo tanto IB por 300 kilo ohm igual a 9,3 voltios. Entonces de aquí se puede deducir que la corriente de base sería 9,3 voltios partido en 300 kilo ohms. Y esto sería, calculadora, 0,031 miliamperes. Esa sería la corriente de base. La corriente de colector y la corriente de emisor, acuérdense que aquí lo estamos conociendo aproximadamente iguales, es igual a beta veces la corriente de base. Beta es 100 por la corriente de base, que es 0,031 miliamperes. Eso nos da 3,1 miliamperes. Y aquí nos vendría a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla B para obtener el voltaje colector emisor. Entonces tendríamos que colocar acá, aplicando LBK en la malla B. Me parece que me está quedando poco espacio, a ver, déjenme ver. No, me está quedando poco espacio. Estoy bien despacio. Entonces, aquí abajo vamos a tener más 20 menos ICRC. Aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff. Menos corriente colector por resistencia colector, menos el voltaje colector emisor, menos la corriente de emisor por la resistencia de emisor. Esto lo voy a agarrar acá. Y lo voy a poner a miércoles.
por acá. No tiene una cosa tan que porque en estricto rigor para ser coherente LED tiene que ir así. Entonces vamos a tener más 20 volts menos la corriente de colector, que es 3,1 miliamperes, por la resistencia de colector, que es 4 kilo ohms, menos voltaje colector emisor, menos 3,1 miliamperes por 1 kilo ohm, que me parece que es la resistencia de emisor, ¿sí? Eso es igual a 0. Entonces nos va a quedar que el voltaje colector emisor va a ser 20 menos 3,1 por 4, 12,4, menos 3,1 por 1, que es 3,1 volts. Y con esto el voltaje colector emisor sería nos daría 4,5 volts. Este sería el resultado final. A ver si encierro los resultados, que serían la corriente base, la corriente colector, me parece que esto va a tener que ampliar un poco más, el voltaje colector emisor, estamos claros acá, y la corriente colector antes que eso voy a, si puedo moverlo un poquitín abajo, ahí, le puedo mover un poquito abajo, y esto ahí debería encerrado, perfecto. Vamos con esta, dice, para el circuito de la figura con beta igual a 100 determinen los valores de corriente colector y voltaje colector emisor, pero aquí hay una diferencia. La configuración es la misma, pero hay una pequeña diferencia. De que en este caso, el conector es distinto, porque los transistores con los que hemos trabajado hasta ahora son con estos, que están acá, con esta flecha hacia afuera, que este es lo que se conoce como un transistor NPN. Este de acá tiene la flecha hacia adentro, es un PNP. Por lo tanto, aquí la polarización es un poco diferente. No es tan diferente, pero hay que hacer algunos ajustes. De partida, este circuito tiene esta forma de polarización que tenemos acá, en la cual hay que reemplazar esta fuente con la resistencia 1 con la resistencia 2 con un voltaje Thevenin y una resistencia Thevenin. Aquí voy a tener además de que la resistencia de emisor es 1 kilo, que esto es 1 kilo ohm, a ver, esto de aquí es 3,6 kilo ohms, y si se fijan en este caso los voltajes están polarizados negativos, porque aquí dice menos 10. Entonces, al traducir este ejercicio nos va a quedar un voltaje negativo aquí que va a ser, en este caso, menos 10 volts. Y en este caso vamos a tener un voltaje Thevenin que va a ser negativo en este caso, que va a ir más que negativo polarizado opuesto. No negativo, sino que polarizado opuesto a la forma en que hemos visto antes. Entonces vamos a tener eso. 10 volts. Y hay que determinar voltaje Thevenin.
y resistencia Thevenin. Y después tenemos que hacer prácticamente lo mismo que hemos hecho en los problemas anteriores. Solo que, si se acuerdan de un problema que vimos anteriormente donde tuvimos una configuración similar, el voltaje Thevenin era la resistencia 2, en este caso, era un divisor de tensión que se formaba, R1 más R2 por 10 volts, que era R2, que es 2,2 y R1 que es 10. Entonces nos quedaría 2,2 partido en 10 más 2,2 por 10 volts. Eso nos da como 1,80 volts. Y ese sería. Y la resistencia Thevenin, si se recuerdan del análisis que hicimos, significaba dejar estas dos resistencias en paralelo. Y esas resistencias eran, que significaba el producto partido por la suma. ¿Qué era? 10 por 2,2 dividido en 10 más 2,2 kilo ohm, donde la resistencia Thevenin en este caso pasa a ser 1,80 ohms. Entonces vamos a tener aquí que esto es 1,8 volts, esto es 1,8 kilo ohms. Kilo ohms. Y teniendo eso presente, ahora podemos hacer las mallas, tal como lo hemos hecho anteriormente. Que eso sí hay que tener claro que ahora las polarizaciones van invertidas. ¿Qué quiere decir esto? De que en este caso la corriente de base, como es PNP, la corriente de base sale, esta es la corriente de emisor, y esta es la corriente colector. O sea, aquí todo va al revés. Y el voltaje base emisor sería así. Todo al revés, en este caso. Entonces aquí tenemos en este caso tendríamos que hacerlo aquí, ahí, y ahí, la malla A, y para la malla B, tendré la cosa por acá, aquí, la malla B. Sería muy similar a lo anterior, pero ahora hay que darlo vuelta. Esa es la única diferencia. Pues bien, tenemos lo siguiente aquí. Si aplicamos LBK en la malla A, voy a escribirlo aquí abajo para poder verlo bien. Entonces lo desarrollo.
tenemos, estamos recorriendo ahora la malla de aquí hacia allá, entonces vamos a tener 1,8 volts menos la corriente de emisor por 1 kilo ohm menos voltaje base emisor, que está acá, menos la corriente de base por 1,8 kilo ohms, igual a 0. Entonces agarro esto, lo tiro para acá. La corriente de emisor es beta veces la corriente de base. Entonces vamos a tener más, vamos a tener aquí 1,8 volts menos la corriente de emisor, que es beta veces la corriente de base por 1 kilo ohms, menos 0,7 volts, que es el voltaje base emisor, menos la corriente de base por 1,8 kilo ohms, igual a 0. 1,8 menos 0,7 es 1,1, menos 100 por IB por 1 kilo ohm, menos IB por 1,8 kilo ohm igual a 0. Entonces nos va a quedar 1,1 volts igual a 100 kilos, 100 por 1, 100 más 1,8, o sea, 101,8 kilo ohms. Entonces la corriente de base en este caso, que no lo preguntan específicamente, pasaría a ser 1,1 volts partido en 101,8 kilo ohms. Eso sería 1,1 0,011 aproximadamente. O 10,8 por 10 a la 10,81 por 10 a la menos 3. Miliamperes, muy pequeña la corriente de transistor. Entonces, la corriente colector, que sería igual a la corriente de emisor, que sería igual a beta veces la corriente de base, es 100 por 10,81 por 10 a la menos 3 miliamperes. O sea, esto por 100 nos va a dar 1,08 miliamperes. Y con eso tengo la corriente colector, que es una de las incógnitas que me piden expresamente. Ahora, ¿qué es lo que vendría? Aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla B. Que en este caso sería en la malla B sería menos 10
sería 10, sería más 10 volts, menos 1 kilo ohm por la corriente de emisor, menos a ver, el voltaje colector emisor me falta aquí. ¿Cómo sería el voltaje colector emisor para un PNP? Sería de emisor colector en este caso. Sería de emisor colector en este caso. Sería más o menos aquí. Menos 3,6 kilo ohms por la corriente de colector igual a 0. Se agarró esto acá. Metido acá. Entonces aquí tenemos 10 volts menos 1 kilo ohm por la corriente de emisor, que es 1,08 miliamperes, menos el voltaje colector emisor, que sería emisor colector en este caso, menos 3,6 kilo ohms por 1,08 miliamperes igual 0. Puedo mover esto un poquitín para que se vea mejor. Entonces aquí podemos escribir de que voltaje colector emisor sería 10 menos 1 kilo por 1,08, 1,08 volts menos 3,6 por 1,08. $3,89 volts. Entonces nos va a quedar 10 menos 1,08, 3,89. Nos quedaría un voltaje colector emisor de 5,03 volts. Y esta sería la respuesta. Sí, tienes que polarizar todo al revés. O sea, la corriente sale, la corriente de emisor entra, la corriente colector sale, la corriente base sale. Esa es cuando tenemos transistor PNP. Y todas las polaridades son al revés respecto a lo que sale en el NPN. Aquí en la figura de la esquina se ve claramente cómo se polariza. Ahora tenemos este circuito de la figura con beta igual a 100, determinar los valores de la corriente colector y voltaje colector emisor. Ahora tenemos la conexión de esta forma también, tenemos más 10 nuevamente, pero ahora es lo que tenemos un PNP acá. Nuevamente se cumple acá voltaje Thevenin, pero ahora vamos a tener que polarizar de manera bastante diferente. Porque ahora el voltaje colector emisor está por acá. Entonces hay que mirar la cosa un poco distinta. Entonces vamos a tener lo siguiente acá. Voltaje Thevenin, R Thevenin. Aquí tengo 1 kilo, que es la resistencia de emisión. Y la resistencia de colector, que son 3,6 kilo, está por acá.
Vamos a tener que hacer lo siguiente aquí. Tengo aquí corriente de emisor. Aquí tengo la corriente colector. Aquí tengo la corriente de base, por lo tanto esto va a ser más o menos acá. Esto va a ser más o menos acá. Esto va a ser más o menos acá. Pero ahora el voltaje base emisor va a ser así, me parece. Sí, sí. Así va a ser el voltaje base emisor. Y el voltaje colector emisor va a ser así. Pero esta vez no nos va a convenir plantear esta malla de acá, sino nos va a convenir plantear la malla de esta forma, la malla A. $10 volts aquí. Ahora sí puedo dibujar esta malla. Ya. Esta de aquí sería la malla A. Mientras que la malla B sería la misma. Ya. Es irnos por fuera, por B, por la corriente emisor, voltaje base emisor, resistencia y esta fuente. Vamos a tener que irnos por ahí. Para hacer la polarización acá. Y además tenemos que sacar voltaje Thevenin y resistencia Thevenin en este caso. En este caso el voltaje Thevenin va a estar dado por el voltaje que tenemos en esta caída de 10 kilo ohms. En esta resistencia de 10 kilo ohms. Entonces el voltaje Thevenin en este caso va a ser 10 dividido en 2,2 más 10 por 10 volts, que sería 100 dividido en 12,2. 8,20 volts. Y la resistencia Thevenin sería el paralelo de ambos, igual que en el caso anterior. Producto partido en suma, que sería 10 por 2,2 dividido en 10 más 2,2 kilo ohms, que esto vimos anteriormente que era 1,8 kilo ohms. Entonces aquí tenemos que en este circuito equivalente, esto sería 8,2 volts, esto sería 1,8 kilo ohms. Y teniendo eso presente, ahora vamos a tener que hacer las mallas. Vamos a partir por acá, tenemos más 10. Para abajo tenemos más 10. Vamos a recorrer acá, todo esto de acá, tenemos más 10 menos 1 kilo por la corriente emisor.
menos el voltaje base emisor menos 1,8 kΩ por la corriente de base menos el voltaje Thevenin, que es 8,2. Y todo esto nos queda igual a 0. Esto lo tiro para acá. Y hay que empezar a desarrollar esto. Incluso creo que esto lo puedo acomodar un poco más arriba para poder ocupar mejor el espacio aquí. Entonces vamos a tener 10 menos 8,2, puedo restarlos al tiro y quedan 1,8 volts menos 1 kΩ por la corriente de emisor, que es beta por la corriente de base, menos 0,7 menos 1,8 kΩ por la corriente de base igual a 0. 1,8 menos 1,07 es 1,1 menos 1 kΩ por 100 por la corriente de base menos 1,8 kΩ por la corriente de base igual a 0. Entonces nos quedaría 100, 101,8. Nos quedaría que 1,1 volts sería igual a 101,8 kiloohms por la corriente de base, de donde la corriente de base sería 1,1 volts dividido en 101,8 kiloohms. Que sería 10,8, me parece que son los mismos números del 10,81 por 10 a la menos 3. Tengo la impresión que son los mismos números del problema anterior, solo que aquí la configuración es un poco distinta. Esto nos daría 10,81 por 10 a la menos 3 miliamperes. Que en este caso, la corriente de colector, que sería igual a la corriente de emisor, que es beta por la corriente de base, sería 100 por 10,81 por 10 a la menos 3 miliamperes, 1,08 miliamperes. Y con esto estamos dados para el siguiente, porque teniendo la corriente de colector podemos calcular el voltaje colector emisor. Y sería aplicando LBK en la malla B, aquí nos quedaría lo siguiente:
sería más 10, de que esto es repetido, menos 1 kilo por la corriente de emisor, 1 kilo ohm por la corriente de emisor, que la tenemos, menos el voltaje colector emisor, menos 3,6 kilos por la corriente colector. Nos quedaría ese nos queda por acá. Entonces aquí nos va a quedar 10 volts menos 1 kilo ohm por 1,08 miliamperes. Parece que esto es lo mismo de la otra, del problema anterior. Voltaje colector emisor menos 3,6 kilo ohms por 1,08 miliamperes igual 0. Entonces nos quedaría 10 menos 1,08 menos 3,89. Me parece que son dos maneras de polarizar un PNP para lograr los mismos efectos. 10 menos 3,89. 5,03 nos da. Dos formas alternativas de polarizar un PNP. Y ahí estaría.